A hablar con Tonia, con la prostituta, y ella resume lo que es la película, ¿no? Como la imagen de la mujer en ese momento. Bueno, lo triste es que esta película, vista con los ojos de su época y vista con los ojos actuales de la actualidad, representa y nos dice ese mismo mensaje, ¿no? Y bueno, y un poquito hablando también, comentar algunas cositas de la censura. Esta película tuvo hasta 20 escenas censuradas, o cortadas, o movidas. Solo que, como hemos comentado antes, Bardem se sentó con el director general de fotografía en aquel momento y hablaron y se autocensuró, digamos, se guió el guión, bueno, la redundancia, para que esas escenas pasaran el filtro de censura, ¿no? Entonces, principalmente hubo tres aspectos importantes, y es que no querían que esta película, este guión, esta historia, se identificara con España. Es un poco contradictorio, pero así. Y entonces hubo muchísimas modificaciones para que se quitaran rótulos, se cambiaran, digamos, escenas, pero bueno, al final es algo que no consiguieron porque tanto las localizaciones se distinguen, como por ejemplo aparece Renfe varias veces, tanto en el tren del inicio como en el tren del final, y luego intentaron hacer esa voz en off que se hace al principio para decirte que esto puede ocurrir en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad, en cualquier sitio, pero se ve claramente que al final, porque claro, esa modificación ese cambio se hacía para que cuando esta película se viera en los festivales no se identificara esta cultura o esta visión de la sociedad con España. De hecho, otra de las escenas grandes o más importantes que se censuran es cuando al final de la película y en una parte del guión, Federico decía que la culpa de todo esto era la ciudad, era la calle mayor y la ciudad. Como diciendo que al final es la sociedad y como está configurada la que empuja esto. Y el último, bueno, como no puede ser de otra manera, la última aspecto de censura, bueno, pues son los afectos, los encuentros amorosos que se censuraron. Besos, tocamientos, no en el mal sentido, sino en las caricias o las cercanías. Y bueno, en general, un poquito en resumen eso, ¿no? No, contando con el tema del sexo, cuando él visita a Tonia en el prostíbulo, si os dais cuenta, no aparece la cama. No aparece la cama donde realizan el acto sexual con la prostituta. Eso no se puede permitir. Están como pintando, de hecho se ve un cubo de pintura ahí, y bueno, pues eso la censura lo expone. Sí. Y bueno, y otro último aspecto es el tema de la iglesia. Como en esta película, en principio, en el guión, la iglesia no se ha tocado como en las últimas películas que hemos visto, pues no sufrió tanta censura. No obstante, el hecho de los seminaristas, de las campanas replicando, pues se intentó cortar y censurar para que no se identificara también con España en ese momento. También algo que al final no consiguieron, porque bueno, la escena, digamos, en la que se dan el primer beso, es un momento en el que pasan los seminaristas paseando, que es una de las cosas que más le gusta al editor de la revista. Pero bueno, así en general, son muchas escenas, pero al final lo que se resume son esas tres ideas. Bueno, a ver, como esta parte de los protagonistas tenéis que ser vosotros, yo voy a lanzar varias reflexiones y luego pues vosotros comentáis. A ver, esta película lo importante es que muestra temas que están hoy en la realidad. A mí me da mucha pena no ver hoy a gente joven, precisamente porque podrían tener una lectura interesante. El tema ahora estamos viendo cómo se están recogiendo otra vez niveles de maltrato a la mujer entre los jóvenes. Yo de hecho hice con mi novia precisamente un
un TFM, un trabajo fin de máster para la Universidad de Extremadura, y recogimos una muestra de más de 1000 personas en un pueblo. Yo entonces estaba trabajando en Villanueva de la Serena, hicimos el trabajo allí. Recogimos, ya os digo, una muestra de unas 1000 personas, entre todos los grupos de edad, gente joven, gente de mediana edad y gente mayor. Y lo que recogimos en esa muestra era que se estaban reproduciendo los estereotipos y prejuicios de género que pues en los 80 o en los 90 no existían. O sea, el estudio está hecho en 2016 y vamos hacia arriba, ¿vale? Vamos hacia... esas cifras van hacia arriba. Entonces, me gustaría que hubiera aquí representantes jóvenes que por lo menos vieran esto. Obviamente han cambiado muchas cosas, las circunstancias políticas afortunadamente han cambiado. Entonces, la película plantea 3 críticas fundamentales, podríamos decir. En primer lugar, una crítica social a la sociedad franquista, ¿vale? Es decir, cómo son estos jóvenes bien posicionados, bien relacionados, y que, de hecho, en la obra de teatro original, la moraleja que se extrae al final es que la risa está orientada hacia el mal ajeno, no hacia pues una compartida, ¿no?, para divertirse. Claro, se divierten ellos cometiendo el mal ajeno. Y algún escritor, López de Ayala, muy famoso, dijo que eso es muy típico español. Eso habría que reflexionar sobre ello, sobre cómo era esa sociedad, cómo se divertían. Y de hecho, bueno, nosotros que somos profesores, estamos, bueno, y aquí también a mis compañeros, compañeras, profesores, lo vemos todos los días entre la gente joven. A mí me preocupa, dicen mucho que se aburren, independientemente de que estén haciendo lo que sea, en todas las asignaturas, se lo cuentes como se lo cuentes, le pongas nuevas tecnologías, actividades inmersivas, bueno, todas las virguerías que hay, ellos se aburren. Pero se aburren no solo en el instituto o en la universidad, incluso ya llega hasta la universidad, sino que se aburren en sus vidas cotidianas, se aburren en casa y se aburren con sus amigos. Eso es una cosa para reflexionar. Y la película lo dice exactamente, ese profesor que ya está quemado de todo, que ya dice, yo ya he hecho mis obras completas, que curiosamente, lo decía también José María, Juan Antonio Bardem le quiso poner de nombre, se llama Tomás, este profesor, o este encargado de la cultura, le quiso poner de nombre en la película Miguel, en honor a Miguel de Unamuno, o José en honor a Ortega y Gasset, pero no le dejaron, ahí la censura actuó también, y bueno, le pusieron al final Tomás. Otra segunda cosa es que se critica a la ciudad de provincias. Esto no es nuevo, ya lo habían hecho pues escritores, pues Galdós o Alas Clarín en La Regenta, o bueno, pues un montón de escritores haciendo referencia a esa crisis, a ese desastre del 98, y Bardem pues hace una crítica a la sociedad franquista en ese momento, ¿no? Y por último, pues se hace una crítica, pues digamos a los valores, a esa mediocridad, a esas aspiraciones, a esas, en fin, qué es lo que pretende la gente en esa sociedad, en esas circunstancias, en esas ciudades en concreto. Como dice mi amigo, obviamente, por mucho que censuren, se ve claramente que es una ciudad española. Bien podría ser Badajoz, esa parte vieja, o cualquier ciudad de cualquier otro lugar, ¿vale? Como curiosidades, pues decir que la madre de Betsy Blair, curiosamente hace de Betsy Blair en la película del año 36, hace de protagonista. Entonces, bueno, sabía muy bien hablar con ella en el rodaje y tal. Y Betsy Blair, a la hora de interpretar, como era americana, bueno, no quería fijarse mucho en cómo se relacionaban las mujeres españolas, tampoco quería parecer una actriz norteamericana, así que trabajó muchísimo viendo pues a las mujeres de la época, ella ya vivía aquí,
y consiguió realizar pues un papel haciéndose a sí misma, digamos, ¿no? Y bueno, ahora, cuando yo os traslado estos temas, pues vosotros ahora me decís lo que queréis, tenemos aquí un micrófono y vamos desarrollando más temas. Pues venga, a ver, levanten la mano. Sí, voy a opinar un poco, porque para eso estamos aquí. Eso es, hay que opinar. Vamos, yo lo primero que veo es que las emociones de amor y de cariño, pues reflejadas en la película, vienen a ser las de hoy, evidentemente. Exactamente. Porque, o sea, el sufrimiento, la alegría y toda la serie de emociones, ¿no? Del querer y del amar. Después, tú has dicho que, el segundo, que hombre, la España del 56 debería reflejar pues casi todo en la película, ¿no? Lo va a reflejar, y en este sentido, pues también, por ejemplo, lo he pensado ahora, en Irán sucedería lo mismo. Las mujeres irían, o van, las mujeres iban separadas del marido, etcétera, etcétera, y tendrían que estar como en casa y con la pata quebrada, ¿no? Como más o menos pues se ve en la película, ¿no? Y estas son las dos cosas que después ya vamos lo que había hablado yo sé poco de cine, que si el traveling o esto y lo otro, ¿no? Eso ya pues no digo nada porque no sé nada. Estamos aquí para aprender todo. Mira, lo primero que dices sobre el tema de que son temas, pues eso, las emociones, la traición, la venganza, tal, obviamente son temas universales. Por eso esta película funciona tan bien y funciona en cualquier parte del mundo y en cualquier época del mundo. Esta película va a ser igualmente válida en el año 56, en 2024 o en 2100, porque son valores universales. Eso, por eso esta película es una obra maestra y un clásico, por estar también llevada. En lo segundo, pues puedo estar de acuerdo contigo, dependiendo de qué país hablemos, pues se vivía en ese contexto o no. Has citado Irán, bueno, Irán en esos años, bueno, pero en los años 70 hay una revolución que totalmente, de hecho hay fotografías con mujeres en minifalda, luego han vuelto otra vez a las andadas y no. Pero depende en cualquier país. En Estados Unidos, por ejemplo, que era, digamos, el país democrático por excelencia, pues obviamente estos clichés, democrático, con esa caza de brujas, etcétera, 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 ¿vale? Pero bueno, a ver, no hay un sistema democrático puro, digamos, ¿no? Pero sí había ciertas libertades, etcétera, etcétera, ¿no? Elecciones, bueno, en fin, con todo. Luego esa caza de brujas que duró hasta el año 56, de 50 a 56. Luego sí que es verdad que se puede criticar muchísimo a los Estados Unidos. Pero bueno, no podemos negar que era un sistema democrático. O sea, a partir de ahí, bueno, va. Entonces, dependiendo del país del que hablemos, pues nos vamos a encontrar con una cosa o con otra. Y bueno, desde luego, a mí lo que me llama la atención es que lo que trata la obra de teatro en el año 1916 se mantiene en el año 1956 y se mantiene en 2024. Es decir, porque parte de la juventud, yo no quiero generalizar ni sé los números, independientemente de ese microestudio que hicimos, y vamos viendo cómo se van incrementando estas cifras, es lo que me preocupa. Ahora, no representa, o quiero pensar que no representa la mayoría de la juventud, pero sí que me llama la atención que estamos hablando de un lapso de tiempo de casi 100 años en lo que eso no ha cambiado. Entonces, bueno, yo tengo más confianza en los jóvenes que tú, creo que bastante más, aunque sí veo últimamente una tendencia bastante machista y además de peor machismo
ahí están las canciones esas de reggaetón que no hay por dónde agarrarlas. Que no sé, el chiste de la neurona que necesitan sitio para hacer una canción, pero en fin, al margen de eso, lo que veía la película es la dualidad hombre y mujer de una burguesía en una ciudad provinciana en esa época, con el fuerte acento religioso que se manifiesta sobre todo en la mujer y en todas las escenas que te empieza, cómo están ellos, hacen lo que quieren, tienen una vida vacía, evidentemente, ella también tiene una vida vacía, a ella solo la han educado para ser una madre, una señora casada, madre, y esa es su realización de la vida. De ahí que la señalen con el dedo, la culpen porque está solterona, porque ya no se va a casar, porque está muy vista, etcétera, etcétera. Y ellos están en su papel de machito. ¿Y a quién buscamos? A la débil, a la que está así. Y cómo la sociedad de mujeres responde a la misma consigna y la señalan y la culpabilizan en todo momento. Y cómo también como que la apoyan un poco cuando él se acerca en la procesión, manifiesto, y le cantan el Dios te salve María. Contra Susi, que eso lo estaban cantando antes. Y un poco como que se da cachondeo. Yo también veo un trasfondo, esas son las mujeres burguesas, los hombres burgueses desocupados, que ya no hace nada. Si lee algo del misal de la iglesia, sin embargo dice que ha estado muchos años con las monjas le han enseñado a conformarse con su situación. Y ella está en ese nivel de confort, se va a Madrid porque tiene que romper ese círculo de confort en que todavía se encuentra, ¿no? Pero las pocas mujeres que después aparecen, que no pertenecen a esa burguesía, sí que son diferentes. Aparecen limpiadoras de trasfondo, aparece la mujer de la pensión, aparece la criada, directamente la llaman chacha, no tiene nombre, aparece la prostituta, son mujeres trabajadoras, cada una en una esfera social baja, ya no son burguesas. Ese es otro trasfondo. Pues no lo has podido explicar mejor. No lo has podido explicar mejor. Yo lo único que quizás sí disiento un poco en la inteligencia que tiene Betsy Blair. O sea, no creo que sea la típica mujer burguesa, sino que sí que la veo diferente. A ella le gusta el cine americano. El cine americano, también, a ver, se ha debatido, porque no sale la película, qué película van a ver. Entonces, bueno, pues si miramos la filmografía que hay en esos años, sí que nos dan una descripción, es una película en color, romántica. Bueno, pues yo puedo pensar en Sabrina, de Billy Wilder, con Humphrey Bogart y Audrey Hepburn. La otra puede ser, pues no sé, la de la Tentación vive arriba, no, una de Marilyn Monroe, la rubia, ¿cómo se llama ese título ahora que hace poco? El de arriba, el del vecino. No. La Tentación vive arriba. No me acuerdo, pero esa quizá no puede ser porque se estrena un año antes y estaba más en boga Sabrina y era lo que... Entonces, luego dice que es muy... que ella imagina mucho. Alguien que imagina mucho es alguien que lee. Lo que pasa es que en la película solo sale el tema de la Biblia. Sí, obviamente tiene que ir a misa. Pero es que yo la considero más inteligente que el banquero. O sea, ella es capaz de reírse de su propia desgracia, de su propia situación, y eso solo lo hace la inteligencia. Y la inteligencia solo es posible si lees cosas al margen de lo que el sistema te plantea. Entonces, por eso esta mujer, Betsy Blair y Isabel, encarna a esa, hombre, no quiero decir a esa Hilda, ¿no? A esa Rita Hayworth, que era muy rompedora en la época y mucho antes que Isabel aquí, pero sí que es una mujer diferente. En lo demás, no te quito ni una coma. Entonces, yo creo que podemos avanzar muchísimo y es una reflexión total, vamos, genial. Sí, sí. No se habla de inteligencia ni de si uno es más inteligente o no, sino cómo se separan de gente, cómo se ve a una que solo está preparada en la vida
para una misión, ha fracasado en ella y por lo tanto es una pobrecita, hay que reírse de ella. Claro, no, pero claro, a ver, el tema es que ella está sujeta a la propia ley que había en esa época. Hay una ley del año 52, de hecho estaba leyendo antes, Franco modifica el Código Civil y en el artículo 321, en esa ley se dice que una mujer no podía salir de su casa sin permiso de su padre o su hermano. O sea, eso es muy heavy metal. Ella está sujeta a esas leyes y ella tiene que asumir esa desgracia. Ahora, el cómo lo interpreta, ahí está la inteligencia. El otro, el Juan, sí, hace su broma, tal, pero no tiene mucho más que ofrecer, más que el aburrimiento, al igual que sus amigos, que se tienen que hacer esas cosas para salir de la monotonía. Luego se habla también, en otras escenas, Federico lo dice mucho, la verdad. Y esa verdad, también ese concepto de verdad hay que analizarlo. ¿Qué verdad quieren contar ahí? Porque esto se puede interpretar de muchas maneras. La verdad de la situación real que vivía España en el año 56, probablemente. No se dice, pero sí se dice. Entonces, son lecturas que, bueno, que se pueden interpretar, obviamente, pero que Juan Antonio Bardén sabía muy bien manejar hasta dónde podía llegar, es decir cosas o no. Por ejemplo, cuando habla de la censura en la revista que él está escribiendo y cómo él tiene que llegar a ciertos límites para poder escribir, ¿no? Exactamente. O cuando en la pensión el cura coge un vaso de agua y le dice, bueno, esta gente joven tal va ahí y se dedica a la depravación. Ostras, entonces, digo, la Iglesia no comete depravaciones. Pues obviamente es un ataque tan directo, sin decirlo, pero lo está diciendo. O, por ejemplo, cuando en la calle Mayor se encuentran con las monjitas, le dicen, estamos ahí en la capilla, qué bonita está, mete dinero. Y en cuanto consiguen el dinero, dicen, bueno, vámonos, hasta luego. Entonces, son críticas muy sutiles, pero muy directas. Entonces, venga, más cosas por ahí. Solo una pregunta, perdón. No, si hay una Tengo una curiosidad, no sé si yo estoy muy desfasada. ¿Cómo estaba el resto de Europa en esos años, en ese momento? Pues muy Porque similar. si vamos a mayo del 68, Estoy harta de que mira esté la que se todo lió. bien. Y fueron 10 años, aproximadamente 10 años de diferencia con la Sí, película. pues obviamente no estábamos Luego, me igual. parece un poco, no sé. Obviamente no estábamos igual. A ver, el corte hay que hacerlo en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial acaba con las dictaduras. Otra cosa es que haya problemas sociales, obviamente. Entonces, desde luego que la dictadura de Franco, junto con la de Portugal y la de Grecia, fueron las más longevas, al año 74-75. El resto de Europa y el resto del mundo, el resto del mundo occidental, eran democracias con sus problemas. Eso yo no te lo voy a negar. En Estados Unidos tenían los suyos. Había una guerra fría. No es. Si tú me dices que no es una democracia plena, yo te lo voy a aceptar. Pero desde luego no te voy a aceptar que me digas es que en Estados Unidos no había una democracia. Porque sí, lo que pasa es que no todo es blanco o negro. Lo mismo ocurre cuando se analiza también la Segunda República aquí en España. Lo mismo. Pues iba tan mal que al final se dio un golpe de Estado para acabar con los problemas. Es que en el resto de Europa también había repúblicas que fueron atacadas y tuvieron muchos problemas y no sufrieron una guerra civil. Las cosas son más complejas. Entonces, en eso que tú me dices, aquí había una dictadura. Sí, había una dictadura y en el resto de Europa, a ver, también hay que ver dónde estaba el telón de acero y toda la influencia que tenía. Eran sistemas controlados por la Unión Soviética. Ahí tenemos, por ejemplo, en este año 1956, en Hungría, pues, por ejemplo, eran estados satélites. Yo te hablo de la parte, digamos, más occidental, ¿vale? Más acá del telón de acero, ¿de acuerdo? ¿Y en qué año fue, perdonadme, es que tengo mucha curiosidad, quiero aprender, ¿en qué año fue la persecución a los cineastas americanos? Pues entre el 50 y el 56, sobre todo. Lo he dicho antes, con el senador Joseph McCarthy. ¿Entendéis por dónde voy? Pues ahí, del 50 al 56, Porque no es exactamente. una época mala, Sí, pero sí. que no, No, en el mundo también se
persecución a ver. Sí, No, pero no era ideológica. No hay que, Otro tipo de aras. pero claro, pero a ver, el que sistema reclamar. político, etcétera, aquí había una dictadura desde el año 36/39, digamos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos sí que tenían esos problemas, obviamente, y pues eso hay que reconocerlo. En Estados Unidos no eran machistas y no Obviamente, pasaba nada. a ver, Vamos a ver, pero eso, Manu. otra cosa Si son había los- un presidente que tenía una esclava metida A ver. en un sótano Sí, y la violaba pero- continuamente. pero una cosa son Un los presidente de valores. Estados Unidos. Pero una cosa son los Eso es valores, democracia. una cosa son los valores Oh. que pueda tener, a ver, es que estamos hablando de los años 50, y una cosa son los valores que había en los años 50, pero desde luego, y las películas americanas te lo pueden mostrar, y había censura, claro que había censura, ahí estaba el código Hays y había muchas cosas, pero obviamente el sistema de libertades que tenía Estados Unidos, aquí no lo había. Si eso no lo tenemos claro, cuidado. Porque eso depende del estatus social que hubieran, porque la gente rica tenían unas leyes, luego marginaban a los más pobres, y si eran negros o venían afroamericanos, no te digo nada. Y luego lo que había la esclavitud, es que hay muchos temas. Aquí y la gracias América a Dios, profunda. esclavos era porque La gente América iba a trabajar profunda a los ricos y te era daban peor una que- peseta al día. Sí, que yo eso no te lo voy a discutir. Pero ahí había una vez un desmadre que compraban a personas. Es que Bueno, a ver, aquí a ver, nosotros, yo no quiero establecer un debate sobre sí, pero a ver, me parece interesante. No voy a hacer un debate aquí ni político ni defendiendo, me es igual. discrepo en ese sentido, porque Ya, pero- cada país tiene sus problemas. Estados Unidos venía de inmigración, entonces es que se pueden... Sí, pero a es ver, que se pero pueden- una cosa Igual son, que los barrios, no es lo mismo Badajoz de un barrio a otro, y no tienen los mismos valores. Igual que una etnia a otra, es que es relativo, y si no tienen cultura alguna gente, que por desgracia hay muchos analfabetos todavía, y hoy en día que no sepa de ordenador, es mi opinión, no, joder, yo no quiero discriminar a nadie, porque para mí toda palabra es válida, pero es que se tendría que hacer un estudio antropológico. mira, te voy a decir un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, para que lo entiendas más o menos. Como he dicho antes, no todo es blanco o negro, ¿vale? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en Bélgica, Bruselas, sede del Parlamento nuestro, europeo, etcétera, en el año 56, precisamente, hay una fotografía de un niño negro, de una niña negra, enjaulada, en el pleno corazón de Europa. ¿Por qué? Porque se estaba comenzando la descolonización, ¿vale? Entonces, obviamente todo tiene su contexto, pero obviamente, o sea, si hablamos de un sistema liberal democrático, obviamente Estados Unidos ha tenido su recorrido, pero, o sea, un sistema, para que nos entendamos, y para definir qué es un sistema liberal y qué es un sistema dictatorial. Un sistema dictatorial es alguien, un poder que dice, aquí se hace lo que yo digo. Y un sistema liberal es un sistema en el cual, independientemente de que vote un porcentaje mínimo de personas o que haya un sufragio universal, eso es un sistema liberal, ¿vale? Un sistema democrático tiene que haber un sufragio universal. En un primer momento, todos los sistemas democráticos son sufragio universal masculino y el pleno es sufragio universal también femenino, ¿vale? Entonces, obviamente hasta llegar a ese punto, pues hay un recorrido muy grande. Obviamente en Estados Unidos pues tienen el tema de los negros y lo siguen teniendo. Y si tú me dices que Estados Unidos no es una democracia, pues Yo no te estoy diciendo no, te quiero decir que obviamente, pues, pero no podemos decir, bueno, sí, aquí hay una dictadura, pero allí los negros, entonces estamos midiendo dos cosas distintas. O los valores, son cosas distintas, ¿vale? O sea, yo hablo del sistema político en sí mismo, donde no hay posibilidad de elegir a los gobernantes. Pero si a mí- Eso es una dictadura. pero si no me refiero a eso, es como por ejemplo, si tú eres la hija de alguien, por ejemplo, Sí. ya el pueblo ya sistemáticamente ya te bautizaba de ese y te ponía esa etiqueta y ya te quedaba esa etiqueta para el resto de tu vida.
Y hoy Esa también. persona era otra y de otro estado Hoy también. social, sí, pero de diferente manera. Ya la gente ya se pone más en su sitio y tiene sus propios derechos también. Porque a ver, ¿cuántas veces? Bueno, yo creo que ahora viene lo de la mujer. Yo no soy feminista ni nada, ojo, yo soy neutral. Pero me refiero, ¿hasta cuántas mujeres tuvieron que morir para que tuviéramos voto? ¿Cuántas? Muchas. Y gente que no vaya a votar, yo lo veo una falta de respeto, que cada uno opine. Yo a veces voy a votar, pero no me gusta el sistema democrático que hay porque para mí los políticos que hay ahora no nos representan, para mí. Para otras personas no lo sé. Pero el hecho de ir a votar y ser libre para tú ir a votar, yo voy a hacerlo porque muchas mujeres, gracias a ellas, podemos hacerlo. Que luego cada uno coja el voto como lo quiera. Pero es el hecho. Que si mucha gente lucha por nuestros derechos, por ejemplo aquí, yo lo que quería decir, que una mujer ya estaba en una cierta edad, ella viene de un padre que se murió y viene de su madre es viuda, entonces ya un poco ya la apartan de la circulación, digamos, de su estatus, porque claro, ha tenido que estar sola, no sé qué, ya no tiene. Entonces la mujer se ha tenido un poco que no tenía los mismos gastos, porque claro, no es lo mismo estar con matrimonio, porque la mujer estaba en la paga, ya el marido es la que la sacaba, tú mismo lo has dicho. Pues entonces estaban como. ¿De quién está hablando? De la actriz protagonista. Sí, me Pero refiero ella a está la en su madre. casa todavía, hasta que no se casa no se puede ir. Por eso, como que era viuda, pues entonces a raíz de eso, esa niña, que se luego lleva 35 años, pues se tiene que esperar que alguien la coja y la rescate, pero como está sentenciado de que tienen que tener dinero para poderse casar, si no me voy a ir con esta, si no tienen dinero, pues ya está. Sí, pero es una elección ya, eso es una elección de la gente, no es por ley. No es por ley, o sea, eso es una elección de la gente. Lo que dice la ley de ese momento, ya he citado, artículo 321, no puede salir de ese núcleo familiar a no ser que se case. ¿Vale? Ahora, No de casa, sino el núcleo familiar. Eso es, Es el que núcleo la misma familiar. gente a veces del pueblo, del barrio, Sí. le margina, ya es que no saben. Digo, Ahora. ¿qué le pasa a la prostituta, a la pobre? Tengo que esperar en una casa o alguien que venga aquí y me quiera sacar del prostíbulo, por ejemplo. Hoy en día también pasa. ¿Cuántos hombres tienen carencia de eso y no encuentran mujeres porque son cobardes o no son capaces y en cambio en un burdel la saca y luego tienen la frustración porque la mujer no le hace lo que quiere que haga, porque la ven solo como una mujer. Vale, pero la diferencia, sí, a ver, yo estoy ciertamente de acuerdo. La diferencia de lo que había aquí es que eso era la tónica general y en otros países no lo era. Lo era en ciertos ámbitos, por eso no es lo mismo en una sociedad como España y en otra sociedad como la norteamericana. Pongo la norteamericana, bueno, la actriz es norteamericana, que fijaos que se tiene que venir de Estados Unidos porque allí es mirada con lupa y perseguida. Bien, ¿vale? Pero decide venirse aquí, no es que venga exiliada ni la vayan a detener, a no ser que se metan camisas de 12 varas, que también, cuidado. Al menos iba a estar apuntada en una lista negra y probablemente no haría más películas. Esa era esa caza de brujas, o sea, no te iban a fusilar, ¿eh? Aquí sí, aquí se fusiló hasta el año, bueno, fusiló no, que se utilizaba el garrote vil hasta el año 74. De todas maneras, yo no quiero que esto se convierta en un debate político. Podríamos organizar, a mí no me importaría, profe de historia, me encantaría hacer un... No es alejarse de la ¿Me película. puedo decir un ejemplo, por ejemplo? Ya que estamos hablando de